agosto de 2002, el gobierno de Álvaro Uribe dio a conocer el proyecto con el que se pretendía fusionar algunas entidades del manejo del agro, en las que estaban el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura, INPA, el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAD, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, y el Fondo de Desarrollo Rural Integrado, DRI, dando paso a la creación del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, reestructurando además las unidades municipales de asistencia técnica UMATAS, el Banco Agrario, Finagro, la Bolsa Nacional Agropecuaria y Almagrario. En adelante en Colombia no se habló más de reforma agraria sino de desarrollo rural, para lo cual se creó el Estatuto de Desarrollo Rural con el proyecto de Ley 30 de 2006, aprobado bajo la Ley 1152 del 25 de julio de 2007. En la actualidad, el desarrollo rural en Colombia vuelve a ser tema de debate nacional, no solo porque es uno de los puntos de discusión en el proceso de paz con las FARC, sino también por las nuevas circunstancias en el comercio como los TLC recién firmados y las precarias condiciones del sector campesino obligan a nuestro país a reacomodarse a estas situaciones. El Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2011, Colombia Rural, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Razones para la Esperanza, señala que el Estado colombiano no ha discutido seriamente ni ha hecho una reflexión consistente sobre el tipo de institucionalidad requerido para atender la problemática del campo y crear las condiciones institucionales que garanticen una estabilidad en el crecimiento y el desarrollo rural. Y las políticas agrarias han dejado de deteriorar la institucionalidad para el desarrollo rural, muchas de ellas cooptadas o capturadas en los niveles local y regional por actores que operan fuera de la legalidad. Según este informe, el Estado tiene desafíos pendientes en lo que tiene que ver con políticas públicas que favorezcan el desarrollo rural en nuestro país, como son la provisión de bienes públicos, facilitar la producción y asegurar la transparencia de los mercados, proteger y apoyar los sectores económicos más débiles, por ejemplo, la agricultura familiar, y fortalecer la propia institucionalidad. Además, según el documento, dentro de estos desafíos se encuentran también el apoyo a las comunidades y la seguridad alimentaria y nutricional, el medio ambiente y las prevenciones de los riesgos, sin dejar de mencionar la superación de los conflictos que afectan el desarrollo rural. En este orden de ideas se hace necesario que nuestro país aborde el modelo de desarrollo rural desde una perspectiva diferente, que no solo permita un mayor crecimiento económico a partir del campo, sino que también otorgue una mayor participación a las organizaciones y comunidades que desde las regiones han venido promoviendo este tema desde tiempo atrás y que piden ser tenidas en cuenta no solamente en lo que tiene que ver con los planes que desde el Ministerio de Agricultura se proyectan, sino además en las discusiones que tienen que ver con la superación del conflicto armado en nuestro país, como la que se lleva a cabo en Cuba entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero de las FARC, donde el desarrollo rural es el primer punto en la agenda de diálogos. Los programas de desarrollo y paz ponen a disposición del gobierno y del Estado colombiano en su totalidad la experiencia de construcción de soluciones conjuntas con comunidad. Si hay una cosa que valoramos profundamente es que las soluciones no se construyan ni en Bogotá, en el Ministerio de Agricultura, ni en los departamentos en cada una de las regiones, sino con las comunidades.
Y en ese sentido, la experiencia de trabajo de los programas de desarrollo y paz nos permite presentar como un panorama de participación y construcción conjunta que nos da como tranquilidad para decir aquí hay una experiencia, aquí hay un acumulado que esperamos que no se pierda, esperamos que no se agote y que por el contrario sea una realimentación permanente para que el proceso, que puede que se aborden temas fundamentales en la mesa, pero que se construye de una manera real con la comunidad en la singularidad de cada uno de los territorios. Y hoy hago un aporte muy importante, es decir a la gente que sí se puede en equipo trabajar y que tenemos que estar dentro de las decisiones que el Estado como tal y en los planes de desarrollo. Hoy nosotros, orgullosamente, el alcalde nos dejó intervenir. Diferentes asociaciones de campesinos se han organizado en comunidades desde las distintas regiones del país, con el ánimo de fortalecer los procesos que han venido ejecutando desde tiempo atrás en distintos temas. Uno de ellos, el desarrollo rural. Todo este trabajo ha sido posible por el apoyo prestado de organizaciones no gubernamentales en Colombia, como la Red Pro de Paz, que les han ayudado a empoderar esta labor y que hoy busca espacio de mayor participación en las decisiones del ámbito nacional, con el ánimo de que el gobierno central conozca y tenga en cuenta lo que en esta materia los pobladores desde las regiones vienen llevando a cabo. El desarrollo rural no es como el gobierno lo está proponiendo, o sea, no estamos, digamos, en contra del desarrollo rural que el gobierno propone, pero sí que se respeten los espacios porque no se puede alternar, digamos, la minería, por poner un ejemplo, la minería con el desarrollo rural en un territorio que sea un territorio propio, donde se desarrolle la economía campesina. Estamos produciendo arroz, quinoa, el maíz, el frijol. Son diferentes regiones que nos permiten aportar nutrición a la gente, nos permiten tener la comunidad, las familias ocupadas y nos garantiza que podamos de cierta manera aún sostener nuestra seguridad alimentaria.
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio se ha venido pues acuñando una idea de que el territorio tiene que estar ocupado por sus pobladores, la ocupación productiva de los pobladores. Entonces, para que los campesinos, los pescadores permanezcan en el territorio hay que brindarles las garantías del ejercicio de proyectos de desarrollo económico y de generación de ingresos. Entonces, le aportamos en proyectos, el proyecto se llama Finca Campesina con Producto Líder. Entonces trabajamos todo el tema de un producto líder de acuerdo a la región en que se encuentra y además de eso le hacemos todo el tema de seguridad alimentaria. Hacemos todo el proceso de cultivar hortalizas, verduras que sirvan de seguridad alimentaria al campesino, al productor. Organizadas en 19 programas de desarrollo y paz, han elaborado propuestas en el tema de desarrollo rural, partiendo de las experiencias vividas en sus regiones, donde no solamente han enfrentado las dificultades que conlleva el estar en zonas de conflicto armado, sino también las precarias condiciones para ejercer su labor. Inconvenientes, uno es el tema del acceso que se tiene a los medios de producción, entonces a la tierra, al capital y a la mano de obra. El Magdalena Medio está ubicado la mayoría de sus zonas de la zona alta en zonas de reserva forestal, entonces los campesinos que viven ahí no tienen título de propiedad de la tierra y eso ha dificultado la presencia de algunos proyectos porque se necesitan para todo el tema de hacer créditos asociativos, que es una de las líneas que también trabajamos. Si los campesinos no tienen propiedad de la tierra no se pueden hacer este tema, entonces el acceso a la propiedad legal del territorio es una de las dificultades que tenemos. Hay muchos recelos de la agroindustria, hay muchos recelos en el tema de las grandes extensiones en monocultivo. Hay muchos recelos y la gran preocupación de nosotros es que el gobierno está dando muchas alternativas, digamos que salidas a ese tipo de monocultivo. Nosotros lo que estamos diciendo es, aquí está la tierra, que el campesino la trabaje, pero que también se le dé herramientas para trabajarla. El desarrollo rural en mi zona se vive con muchas dificultades porque los afros allá somos poseedores de muy pocas tierras, ese es un territorio ancestral poblado por indígenas patías, luego llegan los cimarrones y palenqueros a ese territorio, pero poco a poco la gente la va perdiendo y estamos estrictamente en unos callejones. La parte rural se desarrolla efectivamente en territorio
territorios ribereños sobre los ríos San Jorge, Huachicono y Patía, pero te afronta varias dificultades como son los periodos de invierno y sequía que limita en ambos casos, porque en el verano extremo pues daña los cultivos y lo son también el invierno, que los ríos inundan y también acaban con todo, entonces se van esfuerzos e ilusiones del campesino. Tanto está abarcando territorio en Colombia, hoy nosotros lo vemos eso como una preocupación, porque el tema de la defensa de la economía campesina, ¿cómo hacemos con eso? Con la defensa de la economía campesina, el subsistir de la gente. Abordar la reflexión de la tenencia de la tierra, que es un tema estructural y que ha dado, digamos, creemos que ha fundado el conflicto en Colombia, o sea, en parte el conflicto que Colombia ha padecido durante 60 años y más está asociado a que hay una pésima distribución de la tierra, a que tenemos demasiados campesinos sin tierra, a que tenemos demasiadas personas que no tienen ningún nivel de propiedad y en cambio unas cuantas tienen unas grandísimas extensiones. Es muy difícil que un banco, por el sistema de tenencia de la tierra, nos pueda apoyar en sistemas crediticios que realmente terminen con un proyecto al que estamos buscando. Siempre tenemos la limitación por la tenencia de tierras, por la limitación de los respaldos y realmente lo que pueden ofrecer son unos recursos muy bajos que prácticamente no dan ninguna solución al problema.
porque toda la zona plana de la región del Magdalena Medio está o con palma africana o con ganadería, y solo les queda a los campesinos las zonas altas de producción, y esas zonas son en muchos casos zonas de reserva forestal. Entonces tenemos limitación del acceso, hay una concentración de la tierra en esa zona, grandes haciendas, los latifundios, y los campesinos solo tienen minifundios que solo les permiten la subsistencia. Lograr una dinámica asociativa donde se rompa la barrera del individualismo y se quiera construir con otro, interpretar el mundo con el otro, e intervenir ese mundo con el otro, no es sencillo. Eso es un cambio cultural, y digamos que en eso sí hay cierta identidad en todo Colombia. Es decir, las diferentes comunidades tienen dificultades para la articulación y la asociatividad. Unos procesos que tienen que ver con la comercialización y la negociación para la demanda, para que la producción del campesino en estas épocas, cuando es exitosa, se pueda lograr y no se termine perdiendo, porque la gente vive ante todo de la agricultura temporal, el jornaleo es ocasional, hay mucho le digo, la economía del rebusque o pan coger, entonces son actividades de tiempo, de qué busco, qué encuentro, y las condiciones de vida son difíciles. Lo maravilloso es que hay mucha visión, muchas ganas de salir adelante, pero mucha pobreza de bolsillo también. Esto no es solo un tema de la guerrilla y del Estado colombiano, sino de la población, que es la que vive en el territorio, que es la que ha sufrido, que es la que ha sido desplazada, que es la que ha sido víctima. Entonces, cómo ellos también deben estar presentes en esas negociaciones. No debe ser algo ajeno, porque pareciera que el tema de la negociación es ajeno al resto de la población civil de Colombia. Hay asuntos estructurales en el desarrollo rural colombiano que hacen que sea dificultoso el trabajo de desarrollo rural propiamente dicho. Uno es el tema de tenencia de tierra, entonces aunque haya, digamos, iniciativas interesantes de producción y comercialización, pues se carece de tierra, y en ese sentido no hay forma de hacer procesos de largo aliento. Hay una limitante muy grande en términos de la sostenibilidad de los procesos si la tierra es arrendada o si les toca supeditarse a que el dueño de la tierra facilite el recurso. El tema productivo en comunidades indígenas es muy complejo por las múltiples situaciones que a diario nos vemos abocados. Tenemos un tema, es el tema del conflicto, la presencia de cultivos de uso ilícito,
la falta de políticas diferenciales para comunidades indígenas en el tema de los créditos. Estas dificultades que han tenido que padecer estas comunidades les hace tener la autoridad necesaria para proponer soluciones a los problemas que padece la economía rural en nuestro país, las que esperan que el gobierno central escuche, con el ánimo de que ayude a que ésta crezca un punto más en la economía nacional, donde en la actualidad se encuentra en un 7.93% del Producto Interno Bruto, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Hay varias organizaciones que están trabajando en ese sentido. Hemos recibido apoyo, dígase, de Azopatía. Está también en la región ayudando mucho Fundecima y otras organizaciones que han venido apoyando en aras, y lo que se quiere pues es recuperar la tierra, no por la vía de la fuerza, sino que se ha estado buscando negociación a ver si los ricos que la tienen en este momento pueden vender, se puede parcelar, podemos volver a adquirir las tierras y poder tener en dónde producir, qué vender y cómo sostenernos y vivir en esa región que es extremadamente hermosa. Los programas de desarrollo y paz de Colombia hacen un aporte al desarrollo rural porque trabajan fundamentalmente con comunidades rurales, con comunidades campesinas, y en esa medida el trabajo de acompañamiento y de fortalecimiento de las diferentes formas organizativas de los campesinos permite que se identifiquen las problemáticas que son muy singulares en cada una de las zonas del país, y permite también que se construyan soluciones o alternativas de solución que son protagonizadas por cada una de las comunidades campesinas. Entonces, en ese sentido, la construcción de desarrollo rural se hace desde y con las comunidades. Para las comunidades indígenas, el tema productivo es un tema de mucha importancia, dado que gran parte de la cultura productiva se está acabando por todo el conflicto que se ha dado ahí en los territorios. El otro tema que creo que es muy importante es políticas diferenciales para los sistemas productivos en comunidades indígenas. Para el caso de los programas de desarrollo y paz que en el país fueron entidades coordinadoras para el laboratorio de paz, el gobierno nacional hizo una contribución muy importante vía crédito con el Banco Mundial y el acompañamiento de aquel entonces de Acción Social, hoy día del Departamento para la Prosperidad Social, con una presencia técnica y financiera relevante, significativa, muy importante, y que permitió darle mayor alcance y darle visos de sostenibilidad a la estrategia de laboratorio de paz 1, 2 y 3, digamos.
Ese tema ha continuado en algunos territorios que fueron priorizados para nuevas iniciativas de paz y se mantiene en menor medida en los proyectos en las otras regiones. Entonces digamos que hay un ejercicio importante que nos resultó muy constructivo de contrapartida internacional y nacional para efectos de lograr dinámicas sostenibles en las regiones. Creemos que nuestros procesos productivos lo que nos puede es fortalecer una economía que de cierta manera nosotros la manejamos, convivimos, pero que definitivamente con los nuevos retos que hay, se necesita realmente políticas diferenciales. El tema de la tierra y de la asignación de tierras no basta con la titulación de tierras, sino que debe hacerse procesos integrales sostenibles para que los campesinos asociados a esa tierra efectivamente tengan la posibilidad de hacer vida digna en armonía con la naturaleza, que es uno de nuestros principios fundamentales. Los desafíos que tiene Colombia en materia de desarrollo rural hacen que las soluciones pasen por lograr una mayor institucionalidad en el tema, un cambio en el modelo y una mayor participación del sector campesino, temas que hoy se encuentran en el limbo, según los expertos que en materia económica y política han dado sus opiniones en lo que tiene que ver con el manejo del agro. El gobierno piensa, y no solo lo piensa, lo ha venido haciendo, que hay que ir cambiando gradualmente el uso de la tierra en Colombia. Tenemos mucha tierra dedicada a ganadería extensiva, poca tierra dedicada a agricultura y poca tierra dedicada a reforestación. Tenemos 38 millones de hectáreas en ganadería poco productiva. Esa ganadería, que es el tercer hato de América Latina, cabría en 20 millones de hectáreas. Somos de los pocos países que puede liberar 10 millones de hectáreas para agricultura sin tumbar un árbol. Y hemos venido induciendo gradualmente ese cambio. Digo gradualmente porque usted no cambia una composición del uso del suelo que se ha formado en 5 siglos en 2 años, pero se empieza a dar ese cambio. La política de desarrollo rural tiene que aceptar que hay 7,5 millones de campesinos en una situación más o menos del siglo antepasado, ni siquiera del siglo XX, no tienen bienes públicos, no tienen investigación para su producción de alimentos, y eso el gobierno no ha sido claro. Aquí llevamos 20 años, donde el sector rural lo único que ha hecho es recibir la carga de un modelo de desarrollo que ha sesgado contra sus inmensas posibilidades. ¿Por qué en otros países se subsidia la agricultura y aquí no? Por ejemplo, es otro aspecto bien interesante para considerar la prestación de los servicios públicos a los habitantes campesinos, modificaciones esenciales en lo relacionado con la producción rural o con el mercadeo de los productos agrícolas. Colombia puede ser un país con grandes potencialidades en el sector agropecuario, pero hay unos cuellos de botella en la producción, hay cuellos de botella en los procesamientos y hay cuellos de botella en el mercadeo. Aquí estuvimos con la cantaleta de la reforma agraria en la época de la Revolución en Marcha
y no se hizo. Estuvimos con la cantaleta de la reforma agraria cuando la ley 135 del doctor Carlos Lleras y luego le pegaron el golpe de Chicoral y tampoco se hizo. Entonces hay que hacerla ahora. Debe haber reforma agraria, por supuesto, pero una reforma agraria también competitiva, es decir, o enfocada a la competitividad. El país tiene que hablar es cómo logramos que las inmensas potencialidades, las claras ventajas comparativas, que no competitivas por falta de un modelo de desarrollo, sean capaces de generar las condiciones para que haya más riqueza y bienestar en el sector rural colombiano, que es donde hay más pobreza, más marginalidad y donde todos los actores armados, incluidos el narcotráfico, vive afectando el bienestar y la posibilidad de salir adelante de más de 12 millones de colombianos. Colombia debe priorizar es el sistema rural, y el sistema rural tiene que ver por una democratización de las tierras, por una protección y una seguridad constante en el campo, por unos sistemas de asistencia continua por parte de las entidades del Estado para el mejoramiento de los procedimientos, para la eliminación de las bacterias, para el cuidado de los bosques y así podernos convertir en lo que somos, una potencia agrícola. Una estructura mental del terrateniente, del que todo lo tiene, no lo aprovecha, no lo pone a rendir lo suficiente, no lo pone a disposición de la sociedad colombiana y aquí si alguna claridad también debe tener el país es que necesitamos que la tierra en Colombia sea absolutamente democratizada. Lo que tenemos son unos niveles de concentración vergonzosos, departamentos como Córdoba con unos niveles asombrosos y absurdos. Hoy el país necesita revisar de nuevo el tema de desarrollo rural y eso pasa por una reflexión profunda de la clase dirigente de este país. Hay una crisis en el campo. Yo me pregunto cuál de las actividades agrícolas hoy son negocio, cuáles están rentando dinero, cuáles pueden ser una gran inversión. De hecho, la gran mayoría de actividades agrícolas están en este momento en una crisis muy grande. Eso hace entonces que el modelo económico del campo en este momento tenga que reevaluarse, sobre todo para hacer que esas actividades agrícolas vuelvan a ser negocio. Lo que está sucediendo actualmente en nuestro país es que se le ha quitado la tierra al campesino. Se le quiere dar plata al rico, al terrateniente, para que vuelva jornalero a el campesino. Es un tema que está atrasado en el Congreso, que siempre se ha cedido espacios para otro tipo de cosas, para privilegiar los grandes terratenientes. Y en esto nosotros consideramos que sí hay que modificar todo el tema del Estatuto de Tierras. Los liberales lo hemos provisto y hemos dicho hace mucho tiempo que hay que hacer una gran reforma en el tema. Es una reforma donde verdaderamente el sector agropecuario esté con una cantidad de vías reales, donde se pueda dar crédito a los agricultores de forma cierta, donde verdaderamente las condiciones hagan que los campesinos se quieran quedar en su región. Hoy estamos viendo que ha sucedido todo lo contrario. El 70% de la gente, más del 70%, casi el 75% se vino a vivir a las ciudades y hemos dejado un 25% totalmente abandonado en el campo. Por eso hay que cambiarlo. El INCODER se volvió como la suma de todos los pedacitos que antes era la institucionalidad agraria. Entonces queda el INCORA con la mentalidad del INCORA, en fin. Y eso no ha resultado en una institucionalidad coherente, cuyo objetivo principal sea claramente una política de desarrollo rural que no se ha dicho explícitamente. El INCORA pretendió tener todas las herramientas a su alcance para que la reforma agraria fuera integral. Estamos pasando otra vez ese modelo, un modelo que fracasó, y fracasó por muchas cosas, entre otras cosas porque en una economía de mercado usted tiene que tener en cuenta las dinámicas de ese mercado. Si usted no está atento a ello, el encadenamiento productivo entre el pequeño, ese que recibe una tierra, ese que eventualmente recibe capacitación y tecnología, ese que eventualmente puede tener la capacidad de generar unos bienes agroalimentarios, pueda finalmente poner esos bienes en la mesa de los consumidores. El INCODER tiene un modelo capitalista de desarrollo rural que barrería con los campesinos en parboliones, barrería por completo con los campesinos. En Colombia convergen al mismo tiempo, así que parezca paradójico, un fenómeno de concentración de la tierra, pero otro no menos preocupante de minifundización y atomización.
Las cifras serias que se manejan sobre el tema, son por ejemplo las que ha trabajado la Universidad de los Andes y el mismo IGAC, dan cuenta de que con las compras de tierras que hicieron los narcotraficantes en las décadas pasadas, en los valles más fértiles del Magdalena y del Cauca, hubo un fenómeno de acentuación de la concentración. Pero al mismo tiempo, estudios igualmente serios muestran un dato aterrador. Un dato aterrador que dice que el 80% de los predios que se trabajan en Colombia, el 80% tienen menos de media UAF. Y una UAF es una unidad que se supone ser suficiente para mantener congruamente a una familia. Es decir, el 80% de quienes trabajan en el campo de Colombia trabajan en parcelas que no les da para mantener ni siquiera su propia familia y tienen que vender la mano de obra. Entonces, la política tiene que ser integral. Yo no veo muy desligado este primer asunto del desarrollo rural de la discusión sobre la participación política. ¿Cómo se transforma el mundo rural si no se transforma el modelo de poder local allí? Paz que hoy se desarrollan en La Habana, Cuba, han abierto la posibilidad a nuestro país para que abra el debate nacional sobre cómo solucionar los problemas que en materia agraria han padecido las comunidades en el campo colombiano, teniendo en cuenta las opiniones y propuestas de quienes desde las regiones han trabajado este asunto desde años atrás, con resultados exitosos en materia de asociatividad y trabajo en equipo, como bien lo han podido demostrar los programas de desarrollo y paz adscritos a la Red Pro de Paz.